a todos. Aquí estoy y voy a presentar un vivo donde estoy invitada. Pero Miriam estaba teniendo problemas para ingresar, así que entro yo, acepto su invitación y esperamos que ella nos cuente. Ahí está, ahí me saludó. A ver, Miri, mándame invitación. Ahí está. Ahí está. Palabra, porque este es su espacio. A ver, Miri, si te puedes sumar. A ver, a ver, a ver. Ya te acepté, Miri. Hoy es 30 de julio y estoy invitada a un vivo que organiza en su espacio trabajos que me trabajaron, una consultora y amiga que es Miriam Arévalo. Pero bueno, no sé qué está pasando, que no se puede. Si miro por el costado, me dice solicitud enviada. A ver, aceptar. Yo acepté. Yo te acepté, Miri. A ver, no puede unirse. ¿Por qué no puede unirse? A ver, Miri, ¿qué está pasando? Eh, 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 Transmitir con. Ahí. Ya te acepté, Miri. ¿Qué está pasando? Ahí estás entrando. Hola, amiga. Bueno, No nos van a sí, vencer tan fácil. Somos no, 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 creadoras. no. Ni se le ocurra que vamos a parar, no, no. No me dejaba entrar, me decía que no reunía los requisitos para poder seguir teniendo vivos, y bueno, es porque no llego a los 1000 seguidores, y debe ser por eso, porque era lo que me habían anunciado. Pero Ah, bueno, ya vamos a ir encontrando las cosas porque nos estamos siguiendo entre todos para lograrlo, pero bueno, señor Instagram, si no es por acá, por otro lado lo vamos a hacer. no, pero igual acá Bueno, se puede hacer así. Al que invitar, que lo inicie y vos después te haces cargo. lo que tendría que hacer ahora sería, porque los que van a entrar a mi cuenta no me van a encontrar, después lo verán. Mirá, Este, calculo que sí. A ver, pará, yo tengo la compu acá. No, a ver. no, porque normalmente se abre en los dos Instagram, me parece a mí. Ah, no, no, vos sabés porque el otro día también los seguidores de Alicia no podían entrar y después lo vieron. Yo ahora estoy con el celular y en el celular vos me apareces en vivo, pero tengo la compu y en la compu no me apareces. Así que, a ver ahora, Pero ahí, desde ahí, tu, ahí entré desde la compu. Ahora estoy viendo las dos cosas pero para ver si lo entraste desde podía. entraste desde Yo la estoy compu para a, mirar, estoy acá en el celu, pero entré desde la compu, ves que ahí me veo de costado en la compu porque sí, yo también la tengo, pero me parece que desde tu Instagram no se ve. Pero bueno, no no, importa. pues lo Eh, compartimos, no hay problema. sí, sí, seguramente. Bueno, este es el vivo número 8, así que vamos a ver qué nos trae este número 8, ¿no? Con qué tendrá que ver, con los meses de gestación seguramente. Bueno, la serie se llama Trabajos que me trabajaron, este es el episodio 8, digo. El útero del alma, cuando se materna con la vida, que suena un poco raro. Bueno, yo digo, hoy es 30 de julio y cerramos el mes con una amiga, una mujer muy especial, Silvia Alfano, consultora en bioexistencia consciente.
certificada por Humano Puente, maestra jardinera, estimuladora temprana, maestra de educación especial y madre desde el alma. Ujú, así es. Silvia no planificó ser madre ni se aferró a ese deseo. Decía con naturalidad, si tiene que venir, vendrá. Y fue recién en su camino de conciencia que descubrió que habitaba una infertilidad oculta y que su forma de maternar había sido otra, en la escuela, en la infancia de otro, en los hijos del alma. ¿Qué es maternar cuando no se gesta en el cuerpo, pero sí en el corazón? ¿Cómo se acompaña la vida sin parirla? ¿Qué el mensaje guarda esta historia? Una historia así en el inconsciente, ¿no? Todo esto que has ido encontrando después. Y bueno, Silvia, trabajaste primero entre autos en una Sí. agencia. Viste, eh, Miri, que nada es casual. no es casual. Y hoy acompañás con sabiduría y ternura desde un lugar profundamente Gracias. materno. Tu ternura es increíble. Bueno, en este encuentro que es un homenaje a todas las mujeres que fueron casa, guía, abrazo para otros sin haber pasado por la maternidad biológica. Pero hoy nos vas a contar, Silvia, esto de que tenés una familia hermosa, con hijos y Sí, así nietos es. maravillosos, un compañero de vida hermoso también. Así que, amiga, el espacio es tuyo, contanos y contales y compartamos esta maravilla que es la bioexistencia consciente y todos estos tesoros que vamos encontrando, ¿no? Es verdad. Cuánto que no sabemos y cuánto que nos falta por saber también, ¿no? Y que a través de la bioexistencia consciente vamos haciendo consciente, valga la redundancia, ¿no? Porque así como decía Miriam, es verdad, si bien yo en más o menos mis 18 años yo decía que quería tener 6 hijos, le decía a mi mamá porque yo soy hija única, entonces yo decía, yo voy a tener 6 hijos, como diciendo, a una sola, no. Y bueno, después empezó a transcurrir la vida y se dio que no tuviera hijos. Y yo decía, bueno, si tienen que llegar, llegarán. Y si no, no tendrá que ser. Pero bueno, los decía de, como dijiste vos, Miriam, no lo veía como, uy, si no tengo un hijo, me frustro, como si veía que le pasaba por ahí a otras amigas mías, porque tampoco es casual que mi grupo de amigas, no todas, estaban las que eran casadas y tenían hijos, y ahí estaba la tía Silvia que iba, sacaba fotos, estaba con los bebés. Pero no me daba cuenta que estaba feliz con mis amigas que tenían hijos, pero no me daba cuenta que yo seguramente estaba inconscientemente deseando eso que veía. Y estaba en el mismo grupo de amigas, también estaban las otras amigas que como yo íbamos creciendo y la pareja no llegaba o llegaba y se terminaba y no teníamos hijos y cuando salía el tema, algunas decían yo voy a adoptar, yo a determinada edad voy a tener un hijo con el que se me cruce, pero voy a tener un hijo. Y yo desde mí decía, ay, qué egoístas que son, piensan nada más que en ustedes. ¿Por qué no piensan en la criatura que no va a tener padre? Y bueno, como vos bien dijiste, Miriam, cuando llegué a la bioexistencia consciente me di cuenta que el si tiene que ser será y el qué egoísta que sos eran todas defensas que me ponía mi inconsciente para no llegar, hola Ceci, a esos profundos dolores que después fui encontrando y que eran profundos y grandes dolores, porque mi abuela paterna había tenido un bebé, bueno, mi papá tenía con él 4 hermanos vivos y uno fallecido, eran 5 hermanos. Y el fallecido estaba antes que él y Claro, falleció de 15 o 18 meses. Eso, mira, como sabemos, bueno,
hay muchos consultores que están mirando, pero también lo va a ver seguramente mucha gente que gente que no, no. que no es consultora. Entonces, eh, para, para la biología, un bebé muerto es un dolor muy grande y es una burbuja de dolor tan grande que tarda mucho en disolverse y Es que es una bomba, parte, sí, sí, Miri, es, contá, es una bomba de tiempo que cae en ese árbol. claro, y que ahí está parte, y seguramente gran parte, de mi infertilidad oculta. ¿Que por qué decimos infertilidad oculta? No sé si querés comentarle Sí, vos. sí, explícalo, explícalo. Ah, Porque infertilidad oculta porque realmente yo no sé si tenía algún problema físico que me impedía tener hijos. No lo sé porque nunca los busqué, si bien nunca quedé embarazada, también después me di cuenta que iba a ser muy difícil porque siempre me cuidaba. claro, claro. Y sí lo tenías el sello muy fuerte de evitarlo. Claro, Así que claro, era un sello muy fuerte. Y bueno, entonces fueron pasando los años y tenía en la familia una prima que me decía, porque donde estaba yo siempre se me venían los nenes a jugar y a mí me gustaba jugar con ellos. Y mi prima me decía, vos tenés alma de maestra jardinera. Y yo, no, no, mirá que voy a trabajar con chicos, ni loca, no tengo paciencia, decía yo. Y bueno, cuando llegó la hora de elegir estudios, me hubiera gustado ir a estudiar arquitectura. Pero en mi casa dijeron no porque me tenía que ir a La Plata, yo vivo en Azul, en el centro de la provincia de Buenos Aires, ujú. y me dicen no, no hay plata para alquilar un departamento o para que vayas a una pensión, no, no se puede. Entonces empecé a buscar cerca y encontré en Olavarría, una ciudad cerquita de Azul, donde no había arquitectura, entonces busqué algo que tuviera dibujo, yo digo algo que se parezca. Y bueno, empecé ingeniería civil. Mirá vos las cosas que hace uno, ¿no? Creyendo Claro. que las hace eligiendo. Eligiendo, pero mira todo lo que había para ordenar, que vos querías empezar a diseñar una casa, después no Sí. se podía. Bueno, vamos más profundo, vamos a ver un ingeniero que venga a arreglar esto, a ver de dónde viene, ¿no? Y bueno, y ahí después me pasé a otra carrera, porque veía que era una carrera muy larga ingeniería y como tenía que viajar todos los días, yo digo, no, Sí. tampoco voy a poder, voy a tener que buscar un trabajo y una carrera más corta. Y ahí encontré agrimensura, mirá vos, nada que ver, ¿no? Y empecé a estudiar agrimensura y empecé a trabajar en Azul. Entonces era tener que viajar todos los días, combinar horarios de micro, se complicaba bastante. Eh, y faltándome un año para recibirme de agrimensora, que la idea era, me recibo de agrimensora y después sigo arquitectura, eh, tuve que dejar, porque en el trabajo me daban permiso, pero ya no era tanto, no podía pedir tanto. Y tuve que dejar y dije, bueno, en otro momento lo terminaré. Y en ese momento estaba trabajando en una agencia de autos, Una agencia de auto. que no es Qué casual, maravilla. Porque mirá, terminás agrimensura, que es marcar el territorio, ¿te das cuenta? Voy a leer la base, ¿no? Encontrar los mojones ahí y tal cual. y marcar el territorio para después lo que quisiste, estudiar los materiales con qué construir y después recién se construye la casa, ¿no? Y bueno, y ¿Cómo te vas todo llevando? eso quedó trunco porque dejé y seguí trabajando en la agencia de autos, que para los que estamos en bioexistencia sabemos que desde la simbología los autos son úteros. Un útero, total. Y Y casa también es también útero. es útero. Mientras tanto fue pasando el tiempo y esa agencia cerró, pero me fui a trabajar a otra agencia de autos y con el tiempo me ofrecieron otro trabajo que me daba un mejor sueldo y este fue en una casa de remate feria de hacienda cereales, una casa muy grande que había acá.
Y ahí estuve trabajando hasta que esa casa cerró. Y cuando no, miento, no cerró. Me despidieron por desaveniencia de caracteres con el jefe de computación que yo trabajaba ahí. No, 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 muy loco. Y, y justo en ese momento yo estaba pagando de esos círculos 1000 por 60, viste que había, y que si te salía sorteada antes te daban el premio y dejabas de Ah, pagar. ¿Y ujú. sabés cuál era el premio? Un auto. Y, y recuerdo que yo en ese momento le decía a mi papá, yo en la cuota 13 me saco el auto. Y en la cuota 13 me saqué el auto. Mi papá me decía, vos estás loca, ¿qué te crees? Que yo en la cuota 13 me saco el auto. Y me saqué el auto. Y coincidió justo con el despido. Entonces me vino al pelo porque no me quedé con el auto, lo vendí y ahí empecé a usar el dinero ese y a buscar otra cosa. Mientras estaba buscando otra cosa, yo nunca había empezado magisterio porque, como le había dicho a mi prima, no consideraba que tenía la paciencia para maestra, pero mira vos, no me gustaba tampoco ser maestra de escuela de primaria, me gustaban siempre los más chiquitos. Los más chiquitos. Y viste que antiguamente había que empezar y hacer la carrera desde el magisterio para primario, y no sé cómo se dice ahora, si se dice GB, porque viste Ahora, que, no, ahora se dice profesor, todos son profesores ahora de educación primaria. claro, Y los de especial son profesores de de educación educación especial. especial. Bueno, yo en ese momento no quería hacer la parte de educación primaria, entonces por eso tampoco empezaba. Pero justo ese Mm. año cambiaron los planes de estudio y me anoté, porque ahí sí podía empezar desde, sería Directamente. ahora profesor En ¿cómo se dice? inicial, En inicial, claro. educación inicial. Y ahí empecé a estudiar, porque lo que dije antes de agrimensura, fui a averiguar, porque yo dije por ahí es la posibilidad de terminar ese año, y habían cambiado también los planes de estudio y tenía que empezar de cero. Oh, bueno, no tenía Entonces, que no tenía que ser, tenía que sanar mi historia desde maternar en un jardín de infantes. jardín de infantes. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla cómo esa parte sabia nuestra nos Sí, va llevando por los caminos que tenemos que recorrer. Lo hemos hecho inconscientemente y ahora nos maravillamos de volver a recorrerlos, mirarlos. Por eso mi propuesta es esa, que podamos verlos con esta mirada nuestra de hoy y entender todos esos mensajes que no vimos y que por ahí alguien que esté transitando la misma, o una historia parecida a la tuya, que diga, no, yo, si vienen, vienen, y si no vienen, claro, y se pregunta, y se pregunte, ¿y será que realmente yo estoy eligiendo que no quiero ser mamá? Y por ahí se claro, abre otra puerta, ¿no? Si la persona está todavía biológicamente preparada para ser madre, quizás, o padre, porque puede haber hombres que lo escuchen, este, y bueno, así están los chiquitos que han nacido en los puentecitos que tenemos, que son ay, no lo, muchísimos. Sí, yo estoy mirando porque lo dejé arriba de la mesa, justo lo tenía, sí, al no, yo fondo tampoco lo también. tengo acá. Sí, sí, sí. Este, Este, pero es así como vos decís, porque cuánta gente habrá que como pensaba yo, si tiene que ser, será, y que si realmente no quieren ser madres o padres, está perfecto. está perfecto, está perfecto. Yo no sé quién de las consultoras le comentaba en un vivo el otro día de alguien que trabajó su infertilidad, que lo consideró sanada porque no se sentía infértil, pero no vinieron los hijos y no los quería, pero ella no se sentía infértil.
se sentía totalmente fértil, pero tomando la decisión desde otro lado, y es Claro, totalmente válido, ¿no? Está que perfecto. por Este, supuesto que es válido, pero lo importante es verlo, desde mi último síntoma hablo de la vista, ¿no? Lo importante es claro, verlo y poder entenderlo y si en realidad algo me está molestando de este y si tienen que venir vendrán, pero yo veo que vienen en todos lados y acá no. Si eso molesta, bueno, entonces que sepan que con un camino de consulta pueden lograr ese bebé, ¿no? sí. De hecho, yo materné, como estaba diciendo, en el jardín de infantes y generalmente estuve en salitas de tres y ya cuando titularicé en salita de tres y seguí hasta que me jubilé porque era lo que más me gustaban, los chiquitos. Y también, como dijiste, hice la carrera de especial, pero trabajaba con jardín de educación especial y después hice la parte de atención temprana, que ahí directamente es con los bebés. Y yo digo, ¿cómo se ve reflejado ahí lo que yo La- estaba sanando, que era la muerte de ese bebé? Ujú, Yo no fui a sí. más grandes, eran chiquitos. Sí, vos sabés que el tercer hijo de mi abuela paterna también, mi papá es el segundo, todavía él era muy chiquito, nace su hermanito y vivió un año, porque nació el 25 de mayo y al año siguiente murió el 1 de junio. Miriam, esto Y no puede ser más perfecto, porque el hermanito fallecido de mi papá era el tercer hijo y mi papá era el cuarto. ¿viste? Sí, no, sí, no, no es que estamos por casualidad nosotras, y nos queremos y nos hacemos espejo tanto. Este, eh, esas conexiones están, Sí. este, y yo lo he sentido a mi papá, en mi trabajo personal, ¿no? Cuando yendo a Río Rixin, sintiendo ese dolor por ese hermanito que él ni sabía que venía, porque en ese momento, viste que las madres quedaban embarazadas, se ve que ya venía con algún problema porque se ve que mi abuela viajaba a otro lado y después, bueno, fue el único que nació en otro lugar, no donde vivían, y bueno, y seguramente que cuando se empezó a encariñar con ese hermanito, se fue, no está más. Claro, y él como niño no entendía ni por Claro, qué no estaba más, ni qué pasó. Claro, claro, claro. Y bueno, y sabemos que cuando se pierde el hermano y se pierde la madre también, porque la madre también con la pérdida de un hijo se va con ese dolor y muchas veces no está de la forma que los otros que están en su vida la necesitan, ¿no? Entonces, bueno, ese es el caso de mi papá. Mi papá nace un año y pico, creo casi, o 2 años después de este hermanito, y mi abuela le pone el mismo nombre que a ese bebé. mi abuela después tuvo una hija mujer. Mi tío tenía los nombres de los abuelos, ¿no? Y Lorenzo Urbano se llamaba. Bueno, cuando tiene su otro hijo varón, el siguiente, que viene a ser tercero, cuarto, el quinto es varón y le pone Lorenzo. Y cuando tiene el sexto, le pone Urbano. Lo trajo, lo trajo en sus dos hijos. Mi abuela le pone exactamente el mismo nombre a mi papá. Y bueno, yo en su momento no me daba cuenta, pero con todo este trabajo, ¿no?, que hacemos, yo siempre en la vida lo veía a mi papá como agobiado y como
Sí, lo vi sonriente, lo vi feliz, pero viste como con un dejo de tristeza. tristeza. Y siempre físicamente esa postura de, no en una época, porque veo, o sea, no en una época, digo yo, porque veo fotos de él cuando era más joven, antes de que yo naciera, y lo veo, viste, muy así, muy pintón, era mi papi, y bien arregladito y bien derecho. Pero el papá que yo después vi era más bien agobiado. Y todos los días iba a visitar a su mamá y a su papá, que vivían a 2 cuadras, todos los días iba a Claro, visitarlo. claro. Y yo en Reorixi, como vos contabas, que podemos contarle a los que no son consultores que Reorixing es la última parte del abordaje de la bioexistencia consciente y que es ahí Ujú. donde realmente se comprende qué es lo que pasa en esta realidad, o mejor dicho, para qué pasa lo que pasa en esta realidad, ¿no? Y se comprende lo que fue pasando en lo que fuimos viendo en las consultas. Bueno, yo en esa parte, en Reorixing, lo veía a mi papá chiquito colgado de la pollera de su mamá para que lo mire. Y la Sí, veía a mi abuela como cocinando y como que lo miraba y enseguida daba vuelta a la vista. sí, Y del nene la necesidad de que su madre lo vea, lo mire. Y yo ahora, pensándolo, digo, claro, él siguió toda su vida queriendo que lo vean, porque iba todos los santos días a ver a sus claro. padres. Y Y aparte le iba a llevar a su hermano. iba a llevar a su hermano, claro, Iba a él, pero le iba a llevar a su hermano. Él era los dos y estaba tal cual. agobiado por el hecho de cargar con Eso. el parto. Y mirá Es, hasta dónde cargó que, vos sabés que no podía encontrar datos de ese hermanito de mi papá fallecido. Y no encontraba datos y no encontraba. ¿Cómo Hasta se que llama? ¿Cómo eh, se mi papá y su hermanito Aníbal Raúl, que son los los dos? No. hijos, y ahora te va a sonar, que son los hijos de Casimiro. Casimiro es mi abuelo por parte materna. Ah, acá era paterna. Bien. Este, me perdí lo que te estaba diciendo. Ah, que no podía encontrar datos y ya trabajando en consulta hacía tiempo y no había forma de encontrar ni fechas ni dónde estaba enterrado. Como mis abuelos habían trabajado en el campo, yo pensé, digo, capaz que había una capilla donde, viste, uno se Sí, sí, imagina sí. cosas. Este, y una sobrina mía, yo 1000 veces entré a buscar, viste, en estas páginas que hay, y nunca encontré datos de él, del bebé. Y una sobrina mía ingresa un día a una de esas páginas y encontró la partida de bautismo. Y a partir de ahí yo busqué. Y nació el 28, creo, de octubre y falleció el 11 de febrero. Y mi papá nació el 29 de noviembre. Ahí la fecha coincidiría similar el día, pero por mes no. Pero mi papá fallece el 12 de febrero. Claro. Un Y día de... este tío está relacionado con vos, porque es También, nuestra fecha de concepción, porque somos claro, doble nosotras. sí, sí, tal cual, tal cual. Y no había sido visto, o sea, sí fue visto por el clan y fue muy escuchado porque mi abuela siempre contaba que había tenido un bebé que se le había muerto. Y con mis primos, con un primo que tengo en Mar del Plata, yo le preguntaba, le digo, pero Mario, ¿vos sabés algo? No, dice, yo sé lo que contaba la abuela, pero no sé ni dónde estará, nada. Bueno, ¿qué te cuento? Que después, cuando encontré las fechas y me fui al cementerio a preguntar, está en el lugar donde está toda la familia. Y, y nunca lo había encontrado. Y yo digo, qué loco, ¿no? Con el trabajo que uno va haciendo, Va los, dat- encontrando. los datos van apareciendo. Ah, entiendo.
Mirá, yo la última consulta trabajé mis 8 años, nace y muere mi segunda sobrina, que yo ni sabía que estaba embarazada, mi cuñada. Esa bebé nace, vive unos días porque nace antes de tiempo, y bueno, yo trabajo, que no sé su nombre, pero yo siempre fui de chiquita, yo 8 años tenía, 9, y yo iba a limpiar su sepultura al cementerio, y fui a su entierro, y decía, bueno, le reclamé, porque también hacemos eso, le contamos a los que están viendo que no son consultores, y que le reclamé a esa sobrina, me dejaste con los brazos vacíos, porque cuando supe que estabas tenía tanto amor para darte y te quería tener en mis brazos y te fuiste. Y no sé tu nombre, porque no sé, la única vez que le pregunté a mi hermano no quería recordar, era algo de mucho dolor, y nunca más le pregunté nada después de grande. Y hace poquito, después de esa consulta, hablo con mi hermana, que hace mucho que no hablaba, y me dijo los dos nombres. ¿Y Fíjate estaba que relacionada con vos? la, y que supe que era del 2 de julio, no era de junio como yo pensaba. No, por nombre ni por fecha, Ni no. por fecha, ¿no? No, no. Bueno, pero Pero había igual un a mí lazo. me marcó muy fuerte, porque bueno, cuando uno es chico y va a ser tío, ¿viste? O te enterás, yo tenía una sobrina ya. Y bueno, yo siempre fui de andar con todos mis sobrinos a cuestas, de andar con todos, de hacerlo súper. Y yo, sí, por eso fui grandota, porque entonces andaba cargando con todo, ¿no? Y bueno, aparecen los datos, esto que hablábamos, ¿no? Cuando uno empieza a trabajar, Sí, sí. aparecen los datos. Es una maravilla. Sí, la verdad que Bueno, sí. Sí. y como estimuladora temprana, trabajaste, que es haciéndolos masajitos y cosas para que reaccionen los chicos, ¿o cómo Sí, es? trabajé como estimuladora temprana, casi todo, o sea, desde que me recibí de estimuladora, entré en esa parte y seguí ahí en especial. Y Sí, era un trabajo muy lindo el que yo tenía, porque no era solamente para bebés o nenes, que se trabaja en estimulación temprana hasta más o menos el año y medio, dos, por lo menos así lo hacíamos acá, ¿no? Este, y mira la edad. sí, sí, sí. Y el trabajo no era solamente para nenes que tenían problemas, que sí trabajé, de hecho, con chiquitos que tenían dificultades, sino que acá también se iba a trabajar a las unidades sanitarias como prevención. Entonces, Bien, habíamos hablado con los médicos y los médicos nos derivaban, porque si bien ellos le hacen una evaluación de cómo va motrizmente y en los sentidos y todo, por ahí se ocupa más de lo físico. Entonces los médicos sí le hacían esa evaluación, pero igual los derivaban a que los viéramos nosotros, este, que íbamos una vez por semana a cada unidad sanitaria, y le hacíamos una evaluación desde la otra parte, no desde lo físico. Bueno, desde lo físico en parte a veces también, porque lo auditivo, lo visual también se lo claro. trabajábamos. Y después, si veíamos que realmente estaba necesitando, en algunos casos que necesitaban porque el médico también lo veía y era algo físico, ¿no? Y en otros casos porque a veces eran familias que no contaban con los medios como para brindarles una estimulación adecuada al Ujú. bebé, o porque los dos papás trabajaban y la situación económica era No, desfavorable. Entonces le dábamos un turno y los veíamos nosotros,
Y era un placer, porque esos nenes que en realidad no tenían ningún impedimento físico y que era lo social lo que los estaba frenando, se veían unos avances qué lindo. espectaculares. Y eso también fue parte de mi sanación, ¿no? Porque era estar con el bebé, verlo cómo evolucionaba, cómo empezaba a gatear, cómo empezaba a pararse, cómo empezaba a hablar. O sea que Maravilloso, ahí sin saberlo aún, yo ya estaba sanando una parte mía. claro, claro. Y bueno, ya después, de todas formas, cuando llegué a la bioexistencia consciente, yo ya estaba en pareja y ya había recibido 5 hermosos hijos crecidos y algunos con hijos. O sea que cuando llegué a la bioexistencia yo ya tenía Tu hijos del familia. corazón, sí, hijos del corazón y nietos, Y porque mi marido era separado y venía con esa familia, ¿no? Y, pero sí me di cuenta al llegar lo que hablábamos hoy, que en realidad lo que a mí me pasaba era una infertilidad oculta y que como claro. bien vos decías, Miriam, todo el que escuche esto, si es que quiere ser madre o Sí, padre, sí, al que resuene, más vale, nosotros no se hacemos eso. queden con que si tiene que llegar, llegará. Es más, así estén haciendo tratamientos, porque esto también, no solamente fui sanando con mis trabajos ahí, sino que con esto, que yo en realidad no lo considero un trabajo porque es un placer para mí, Un placer. este, también seguí sanando. Sabemos que con cada consulta Sí, seguimos sanando, ya sanamos pero totalmente. fue perfecto porque las primeras consultas que yo tuve venían con otros síntomas, pero la mayoría eran por no tener pareja o por querer hijos y no poder tenerlos. Algunos siguieron, algunos abandonaron, o sea, todo es perfecto porque cada uno llega hasta donde puede y como Hasta puede. donde- sí, hasta donde tiene que ser. Claro. Y de los que siguieron, eh, digo yo, dos puentecitos nacidos. Bien, bien, sí. De una chica que venía porque estaba en pareja y no podía ser mamá, y Y no podía ser, tenemos, porque ahora los humanos puente andamos pariendo hijos a través de otros cuerpos. sí, es verdad, sí, 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 tal cual. Maravilloso. Este, y después, otra de las chicas que venía tenía su primer hijo y quería un segundo hijo y no llegaba. Y el médico le había dicho que tenía trombofilia, no le había dicho, tenía trombofilia, y no quedaba y no quedaba, por más que le daban medicamentos y todo, no quedaba. Y vino a consulta y fue perfecto, porque en la consulta encontramos esas madres que casi mueren por hemorragias en un parto. Entonces, qué mejor que su cuerpo haga una trombofilia Claro, claro, para, claro. para que no se produzcan esas muertes por hemorragia, ¿no? Sí, Y sí. después, más arriba, que también es importante hacer el ciclo completo de consultas por eso, Exacto, sí, sí, porque eso porque lo encontramos, yo no recuerdo bien ahora si era en su mamá, claro, en su mamá creo que fue que casi se muere por una hemorragia, y cuando seguimos, encontramos en su abuela materna que una segunda hijita se le había muerto. claro, porque eso también, a veces hay infertilidad de segundo hijo, de tercer hijo, Tal cual. que para a mí fue una de las cosas que me asombró. ¿Cómo infertilidad de segundo hijo? ¿Cómo Claro, infertilidad de tercer hijo? Si ya tuvo uno, no, no tiene infertilidad, ¿no? Y después uno va observando en su entorno y cuando escuchás y conoces a la persona y dices, no, tengo un solo hijo y ese hijo
son los ojos de él y qué sé yo, pero no me separé de la mamá, no, tuve otras parejas, pero siempre me terminé separando. Y con la última me separé porque quería tener un hijo, clarísimo, ¿entendés? Yo le dije, no, yo ya no estoy para eso, ¿no? Mira, Y, claro. y uno escucha y va confirmando estas cosas, ¿no? Como no tiene que venir segundo, no viene, entonces Y esta se chica, va después de trabajar en consulta, tuvo su segundo hijo y, bueno, y ahora ya también tiene un tercero. Y cada vez que nos cruzábamos, porque es de esta ciudad, eh, me decía, Sil, dice, si cuando quiera tener no llega, voy otra vez, ¿eh? Decía, porque es y ella me decía, porque es que algo quedó sin sanar, ¿viste? Cuando vos decís, qué bueno que entendió, entendió. Sí, perfecto, que no era que perfecto. era mágico, que venía a consulta y ya. Quizás sí, 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 sí. Bueno, tenemos consultoras que sanaron su infertilidad teniendo que ahora es embajadora, Sabri, y Sabri Casal, y que sanó su infertilidad, tuvo su hijo, y después cuando tuvo que tener el segundo, tuvo que volver a es trabajar verdad, también. sí, 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 Este, ¿Cómo otra vez? Si yo ya lo hice, ya hice los deberes, no falta todavía otro tramo, ¿no? Qué maravilla cuando podemos tomar conciencia sí, de que nada es casual, de que el síntoma viene a despertarnos, a sanar, a mostrar tantas cosas, es que no es para que se vaya el síntoma solamente, ¿no? Como tenemos otra embajadora, consultora también, que no pudo tener biológicamente su segundo hijo, pero dice, he tenido tantos hijos a través de mis consultantes que considera sanada su infertilidad de segundo hijo, porque la llevó a hacer todo este camino y dice, si tuve hijos, no sé cuántos que han nacido después del trabajo, y es maravilloso, ¿no? Esto. Así que, sí, bien, qué sí, sí. lindo, Silvia, qué lindo, Y qué lindo compartir esto que hacemos, Miriam, qué lindo. es maravilloso. Que podamos, por eso yo pienso también, ¿por qué nos estamos creando esto de este traspié que lo estamos creando a don Instagram, que nos está poniendo un límite, ¿no? Para crecer cómo, qué es lo que tenemos, por qué lo estoy creando. Todavía no lo he podido ver, porque cuando yo lo puse y lo puse en palabras me decían, no, eso no es para Instagram. Sí, a mí me avisó Instagram, ¿viste? Debe Y ser digo, alguna sí, disposición nueva, viste que cada tanto cambian la... sí, pero ahora están todos que les está avisando a Sí, todos que si la cuenta es cuenta empresa, tenés que tener más de 1000 seguidores. Y yo desde hace 2 semanas se acrecentaron tenía 690 creo en ese momento, ahora tengo 770, algo así. Faltan todavía, así que bueno, iré pero haciendo a todos los de que escuchen este vivo, a los que están escuchando, bueno, empiecen a seguir a Miriam. Sí, Y ahora voy a escribir mi Instagram acá para que en los comentarios, porque estamos saliendo desde el tuyo. Así que bueno, pero a todos los que lo vean desde mi Instagram, yo sí, igual te voy a poner como colaboradora. Y claro. a todos los que lo vean desde mi Instagram, sigan a Miriam y a los que vean después este vivo también. Así puedes Claro. seguir haciendo estos espacios tan lindos, Miriam. Sí, Qué que buena son idea que tuviste. fue es justamente eso, para compartir y que conozca más gente la posibilidad de sanar tantos dolores, de cambiar su vida, de vivir más pleno y sanar juntos nosotros también, porque cada persona que viene a consulta es una partecita nuestra que viene a mostrarnos lo que no podemos ver por nosotros mismos, ¿no?
tal cual. Y es tan perfecto como esto, que cuando estamos hablando decís, pero no, no es casual. Mirá, era el tercer hijo de mi abuela, era el tercer hijo de mi abuela, ¿entendés? Eh, ¿Cómo? Tu abuelo es Casimiro, mi abuelo es Casimiro, ¿entendés? Esas cosas nos pasa todo el tiempo con los consultantes. A veces viene el consultante a trabajar y, y cuando se va a decir, soy yo. Pude abrazarme a mí misma y comprenderme en esa edad que ya no había tomado conciencia que lo tenía que hacer. Y es maravilloso. Hay tantos, ahí está Marcia, Fur, Alejandra, Wilma Guasone, la doctora Martelena, un montón de gente Gracias a acompañándonos. todos, gracias, gracias a todos. De todas formas, Este, aunque estoy saliendo de mi Instagram, es tu espacio, Miriam. es Así que mi, es mi espacio. Sí, te agradezco infinito, te agradezco infinito. Ya son 14:54, si bien empezamos un poquito sí, más tarde, vamos a respetar los tiempos para que lo puedas guardar y después compartir. Em, ¿Y tenés alguna otra cosa que te fuiste dando cuenta después de esto, de tus trabajos, de la escuela, de estas edades que son maravillosas, como trabajaste ahí en estimulación temprana? Porque tenemos que decir que siempre venimos a traer la solución que no tuvieron allá, lo que no tuvo la abuela, porque quizás ese hijo le faltó la estimulación, el acompañamiento y no había los medios. y Y nosotros, probablemente, porque vos sabés que no sé exactamente de lo que falleció, por lo que dice, porque después yo fui al registro civil y pedí su partida de nacimiento y de fallecimiento, y ahí dice, y no recuerdo ahora exactamente el nombre, pero era algo con el tema de tragar, que se ve que o se ha ahogado, y hablando con mi sobrina, que fue la primera que encontró un dato, me decía que a uno de sus hijitos tuvo algo similar y que es algo como que nacen con eso y que puede ser o más grave o menos grave. Y yo digo, capaz que ha sido algo bastante importante en ese bebé y quizás por la época no había o conocimiento o no sé. vos fíjate que a vos los médicos te derivaban, chicos, para que vos hicieras un examen más exhaustivo desde otro lugar. ¿Sí? No es casual eso No, tampoco. para nada, por Bien, supuesto. todo se puede estimular. Viste que hay chiquitos que nacen y no pueden chupar, no se pueden Sí. alimentar, otros no tienen la fuerza suficiente para tragar, para ingerir el alimento. Después nosotros vamos viendo el sentido de cada uno de los síntomas, ¿no? Que Y nos vienen mira, a y contar. ahora hablando con vos y comentando esto, se me ocurre que probablemente era una, no sé si discapacidad, pero algo que le impedía tragar y que tal vez hubiera necesitado una Una estimulación. estimulación, sí, sí, seguramente que sí. No, tu profesión no es al azar. Aparte estás ligada a él en tu historia por tu Sí, fecha y yaciente de para los nación por eso, sos yacente yacentes. porque fuiste gestada en el momento en que él había nacido, en la fecha del año Y en ya, que él había sobre todo nacido. porque él había fallecido ya, Sí, por eso sos yacente, si no sería doble. doble, claro. Sí, sí. Sí, sí. Este, Este, y no viéndolo sé desde si ese, no, ¿qué me ibas a decir? No, que por ahí hay gente que está escuchando por primera vez y nosotros hablamos de esta manera, con estas palabras de yaciente, por eso estamos explicando doble yaciente, decir que buscamos en el árbol, ¿no? Con quienes estamos relacionados por fecha, por nombre, por profesión, porque esos también son
datos que nos ayudan para seguir con este síntoma, abriendo camino para ver todo lo que hay para sanar, ¿no? Eso quería decir. Está bien. Y yo te iba a comentar que dejando a un costado lo de la infertilidad, que te digo que cambio del síntoma, pero siempre algo surge que tiene que ver con la infertilidad. Este, también seguramente lo del docente fue porque, por ejemplo, mi mamá siempre decía que a ella le hubiera gustado ser maestra y de todas las hermanas ella fue la que más estudió, pero en ese momento era el primario que eran más años que lo que es ahora. Ujú, Ella me decía, el primario que yo hice era casi como un secundario. Llegó hasta claro. lo que más pudo, pero hasta ahí. Y tampoco siguió estudiando, pero ella decía, a mí me hubiera gustado ser maestra. Y yo Sí, uno vengo también a reparar parte de eso. y sí, somos el sueño que no pudieron alcanzar los ancestros y nosotros venimos a, a, a- a trascenderlo. Tal Sí, cual. Sí, 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 sí. Así sí. es. Es que como ser mi abuela, ella curaba el empacho, curaba el ojeo, te daba tecitos de yuyo. Sí, mi Y abuela también. y mi abuela Rosa, que era la mamá de mi papá y de este tío, Lorenzo. Y mamá decía, no se hablaban entre ellas y mamá le decía la vieja bruja, ¿no? Y yo no me relacionaba con mi abuela y cuando la quería y la iba a ver de costadito así sentía que traicionaba a mi mamá. Bueno, y ahora, que en los momentos que me pongo a meditar o a meterme para adentro, me relaciono con mis abuelos, les hablo, los siento, los veo, ¿no? Y a esta abuela yo la pude agarrar de las manos y decirle, ¿no? Qué bueno poder sentirte ahora como abuela, porque yo siempre quise, y bueno, mirarle sus ojos, su tristeza, todo el dolor, porque ella después quedó viuda con muchos hijos. Y entonces ella me dice, yo no soy bruja, dice. Y lo que vos haces, vos fíjate que yo no tengo muchos consultantes y a veces este tipo de cosas que hacemos es como brujería. Entonces ella me dice, lo que vos haces tampoco es brujería, estamos buscando otras formas de sanar, porque en Tal cual. definitiva los médicos no pudieron salvar a mi hijo tampoco, Mirá, dice, ¿no? claro. Entonces, poder tener esos diálogos, escuchar, de algún lado nos vienen esas respuestas, ¿no? Qué bueno Este, esto que decís, Miriam, porque vos estás hablando de tus momentos de introspección, del momento en que vos te pones a meditar o que vas dentro tuyo y hablas con tus ancestros. Y en parte, muchos no entienden porque te dicen, no, pero yo, qué sé yo, cuando esté en la panza, cuando le decimos sí, después hacemos regresión a útero, primero línea de tiempo, después regresión a útero, pero cuando yo estoy en la panza de mamá, yo no sé, no recuerdo nada de esa época. O por ejemplo, como hablábamos hoy de Reorixing. Sí, pero yo en un Reorixing, ¿qué voy a saber si yo no sé nada de mi abuelo? Bueno, ahí está, no tenés que saber, no tienen que saber, no porque la tenemos que saber información, desde claro, acá, la desde la mente no tenemos que mente, saber, mejor correrla la mente. sí. Y esto que vos decías es lo que realmente se hace en Reorixing. Nada más que en Reorixing, ¿cómo se hace? Nosotros vamos guiando al consultante. Nosotros no sanamos a nadie, el consultante se sana solo. Nosotros lo llevamos de la manito y lo vamos guiando. Lo vamos guiando para que llegue a esos recuerdos. Y esos recuerdos salen porque están en nosotros. Salen desde acá, Exacto, exacto. Y es salen casualmente de esto que vos decís lo que se hace. porque a veces no viene una frase completa o no viene una imagen completa. A veces lo primero que sale es un llanto o Sí, es una angustia
es una emoción, y tal cual como cuando ves a alguien que amás, ya ahí te Claro, sentís la conexión. claro, Este, esa sería la primer conexión. Se da sí, mucho esto que decís, sí, que por ahí surge el llanto. Y bueno, sí, y después del llanto, de a poquito, va saliendo lo demás. lo demás. Bueno, ahí, Bueno, gracias. no sé, Eh, yo no leo bien todos los que están, no quiero toquetear mucho. claro, acá está Alicia Violás, está Gaby Ale, Bioexistencia, gracias, De Bioexistencia horario, con ¿cómo vamos, Lara. Miri? Ya tenemos que ir cerrando, así que te agradezco. Yo siempre hago unas palabras de cierre que te Dale, las Miri. dedico, nos las dedico a todos. Les doy las gracias infinitas a todos los que estuvieron. Te agradezco este encuentro. Mi hija dice, me voy a dormir un ratito la siesta, disfruten ese encuentro, dice, con tu amiga, y es eso, ¿no? Es maravilloso. Sí. Así que vamos a replicar esto para que lo sigan viendo los que no estuvieron ahora desde tu Instagram y desde el mío. Y bueno, hoy nombramos otras formas de maternar, las que no se dan en un parto, pero sí en un gesto. Maternar sin parir, acompañar, sostener, estimular, ser casa para otros sin haber llevado hijos en el vientre. Esto me emociona mucho, Silvia. Y a mí también. Silvia, Silvia nos compartió su historia con una humildad y una verdad inmensa, una historia donde la maternidad no fue un objetivo, pero sí fue parte de su camino desde el alma. Gracias, Silvia, por todo lo que abrazaste sin darte cuenta y hoy tomamos conciencia. Gracias por mostrar que hay muchos modos de gestar amor en esta vida. Y gracias a cada mujer que se sintió nombrada en lo que hizo, en lo que dio, en lo que sostuvo. Y gracias a nosotras por seguir buscando el sentido de todo lo que hacemos. Gracias, amiga, infinitas gracias. Te honro, te admiro, te quiero. Gracias por estar en mi universo. Gracias. Gracias a vos, Miri, me hiciste emocionar, por supuesto. Bueno. Como yo les digo a mis hijos del corazón siempre, en broma les digo, yo los tuve sin sufrir. Este, y, y la verdad que los conozco como si y más de una vez les digo, como si los hubiera parido. Claro, Y la mamá de ellos vive y tenemos una excelente relación y yo siempre le agradezco qué lindo, qué lindo. que haya tenido todos esos hijos, perdón, que a mí me han permitido maternar, aunque ya Materna. sean grandes, y tener los nietos y un bisnieto que tengo en la actualidad. Qué hermoso, qué hermoso. ¿Cómo no Este, amar a esa mujer? ¿cómo ¿Cómo no? no amar a esa mujer? ¿Cómo no agradecerle, no? Y agradecerle, sí, gracias, gracias, gracias. Y gracias a vos, Miriam, por permitirnos contar y seguir sembrando semillas en esta tierra fértil, ¿no? Yo hoy justamente iba a invitar a 3 amigas desde mi Instagram que adoptaron, que no, y yo siempre digo que esos hijos a veces decían, porque me dio, y yo digo, bueno, sos un afortunado porque tuviste alguien que te gestó y no podía criar, y alguien que no podía gestar y quería crear, así que sos tan afortunado que tuviste 2 madres, 2 padres, Tal cual. y bueno, y siempre me dicen eso, ¿no? ¿Cómo no agradecerle a esa persona que me dio lo más maravilloso, poder ser madre? Eh, y así que a mí me emociona mucho esto. Y veo unas madres inmensas, ¿no? Esas mujeres como vos, unas valientes. Gracias, Miri. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes, a todos los que lo verán después. Y bueno,
lágrimas de emoción, que son lindas. Sí, emoción. Te quiero mucho, amiga, vos lo sabés, y sigamos haciendo Sigamos, esto que es tan lindo. esto Gracias es a por acá, todos, es por es por acá, acá. es por acá. Y el que Un llegue beso. más tarde a decidirse a hacer consultas, bienvenido sea también. Sí, 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 sí. Acá los esperamos. Estamos con los brazos abiertos, el corazón abierto. Bueno, Un beso grandote un y beso. ahora te pongo como colaboradora. Gracias, Miri. Gracias, gracias, gracias.